el ciudadano Coucurel Solano Jaime. Bienvenido, ciudadano Sicurel Así es, Solano Jaime. gracias. Ciudadano Jaime, te voy a estar diciendo en el proceso para no equivocarme. Te explico brevemente, en versión estereográfica, quiero dejar claro que tu entrevista era a las 9 de la noche y por cuestión de tiempo que se retrasó una entrevista, que más bien que una entrevista no acudió a este llamado, podemos ocupar su espacio y por protocolo lo tengo que mencionar. Entonces, tu entrevista pasaría a ser a las 8 p.m. Si estás de acuerdo, para dejarlo en versión Absolutamente de estereográfica. acuerdo, diputado. Perfecto. Muchas gracias. Ciudadano Jaime, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en base a un acuerdo, ha determinado hacerte una entrevista. La entrevista consiste en 3 pasos muy sencillos. El primero, tú nos puedes dar la entrevista por 10 minutos. Lo que tú creas que nosotros tenemos que conocer de tu perfil para ser aspirante a comisionado del InfoDF. Segunda etapa, los diputados podemos preguntarte hasta por 3 minutos lo que nosotros creamos pertinente en esta entrevista. Posteriormente, en esta urna te la acercarán. Es unas preguntas que salieron del micrositio, que llegaron a los mails de los diputados, que viene de sociedad civil, académicos, estudiantes, gente interesada en la materia de transparencia. Posteriormente, tú tendrás 5 minutos para contestar los cuestionamientos y le instruiré a la Secretaría Técnica que te acompañe a las afueras de este recinto legislativo. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Perfecto. Una vez teniendo clara la información, ciudadano Jaime, bienvenido de nuevo seas a este salón de sesiones y tienes 10 minutos para tu entrevista. Muchísimas gracias. Diputado presidente, diputadas, diputados, integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes en este recinto legislativo, participando en este importante proceso de selección. Con su venia, diputado presidente, leo el documento que he preparado. Señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores, el diseño institucional del modelo de Estado constitucional y democrático de derecho ha exigido en México la puesta en marcha de determinadas políticas públicas, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel de las entidades federativas. Como lo ha puesto de manifiesto la doctrina constitucionalista, este modelo se caracteriza fundamentalmente por el aumento del catálogo de derechos humanos y la expansión de su espectro de garantía y protección a todas las esferas de la vida social. Esta última característica es la que ha llevado a calificar a este modelo y a sus acciones públicas de garantistas y a proyectarlos en innumerables campos, en particular en el de la defensa de los llamados derechos colectivos. La ampliación del espectro de los derechos a la verdad, a la publicidad de la información, a la rendición de cuentas y a la intimidad y al respeto a la vida privada, por otra parte, encuentran resonancia en incontables normas generadas en la última década. Es en este contexto en el que se inscribe la reforma constitucional en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales gestada y fortalecida en los últimos años. La reforma constitucional en materia de los derechos colectivos de acceso a la información pública y la protección de datos personales ha propiciado un cambio sustancial en el diseño de los órganos garantes del país y, en general, en la forma de entender la participación de la sociedad y de las instituciones de Estado y de gobierno. La reforma plantea sin duda aspectos muy interesantes, pero también bastante complejos.
La complejidad de tales aspectos es el resultado, paradójicamente, de una práctica de la transparencia y de la rendición de cuentas más o menos dispersa y con constantes reacomodos, es decir, de una práctica también compleja. Esto tiene su lado positivo. Constituye un balance certero de las deficiencias que en esta materia se habían tenido hasta ahora. También significa una revisión, digamos, histórica de los efectos de las modificaciones constitucionales y legales anteriores. La evolución normativa en esta relevante y sensible materia ha propiciado también con nuestra Constitución Federal, la Constitución de la Ciudad de México y, en general, nuestro orden jurídico, refuerce su dimensión garantista. Los aspectos que constituyen los componentes más notables de esta dimensión son precisamente el fortalecimiento del derecho fundamental a la información, exigir, recibir, acceder y utilizar información pública, y el reconocimiento y la protección del derecho a una identidad personal, expresada a través de datos. Con la reforma, el derecho a la información se consolida al dotar de universalidad real a la obligación de transparentar las acciones de los entes involucrados y la forma en que se manejan los recursos públicos. En este sentido, el poder constituyente de la nación y de esta ciudad no solo establecieron esquemas avanzados de acceso a la información pública, sino también fórmulas creadas para reforzar la cultura democrática de la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Aspectos esenciales para la actual situación que afecta a todo el país y a muchas otras naciones en el mundo. No obstante el carácter robusto del sistema, la realidad ha mostrado algunas deficiencias en el modelo y correlativamente la posibilidad de eliminarlas. Parece ser una práctica algo común el mantenimiento de cierta discrecionalidad en la clasificación de los tipos de información que manejan los entes públicos. Esta clasificación suele estar basada en estándares no suficientemente objetivos, lo que genera una distorsión al momento de hacer juicios en torno a la actividad cotidiana de solicitar y proporcionar información. No tiene caso, entonces, que los procedimientos de petición sean eficaces si la información que al final es dada resulta completamente acotada al haberla sujetado a tamices construidos artificialmente. Por esta razón, es indispensable que, a partir de nuevas reflexiones y de discusiones y análisis más críticos, se proyecten en el campo de la vida social una mejor planificación y la ejecución de programas de trabajo tendientes a darles verdadera eficacia a los principios que rigen esta materia, tales como el de máxima publicidad y el de responsabilidad social. Un mecanismo adecuado para llevar a cabo esta tarea es el fortalecimiento del organismo autónomo garante del cumplimiento del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública, de protección de datos personales y, diría yo, de recibir cuentas de la gestión y vivir sin corrupción. Este organismo, que ha sido recogido en la Constitución Política de la Ciudad de México y que por ello se convierte en un organismo constitucional, concentra no solo grandes responsabilidades, sino también facultades ejecutivas relevantes para la protección y la garantía de los derechos a la información y a la verdad, a la gestión pública colectiva y a la identidad personal. Por ello, su integración exige la consideración de los mejores perfiles y de un proceso de selección objetivo, imparcial y, desde luego, transparente. Los ciudadanos que pretendan conducir las encomiendas de dicho organismo deben poseer no solo conocimientos especializados, sino sobre todo una suerte de carácter reflexivo, analítico y crítico que pueda asegurar la toma de decisiones correctas. El horizonte que tiene este nuevo organismo constitucional local es, en una buena parte, el de decisiones trascendentes para la vida democrática e institucional del país. Quiero continuar con algunos aspectos de un posible proyecto de trabajo. Un programa integral que tenga por objeto la dirección de la vida institucional de un organismo constitucional, garante de los derechos humanos a la información y a la identidad personal, así como del cumplimiento a los deberes de rendición de cuentas y de combatir y eliminar la corrupción pública, tiene necesariamente que partir un diagnóstico del que se desprendan las debilidades y las fortalezas organizacionales y de proyección social de la imagen de las instituciones predecesoras. Desde luego, este tipo de documentos evaluativos tiene que ser confrontado de manera previa con las expectativas, los objetivos, los principios y la visión global del nuevo modelo que se pretende operar. Aquí, adelante, pongo dos ejemplos fundamentales. Uno de ellos instrumental, pero no por ello menos importante.
La acción de vinculación social. No cabe duda que el diseño normativo e institucional en el campo de la transparencia, el control y la supervisión de la gestión pública y el combate a la corrupción es lo bastante sofisticado y progresista como para orientar una realidad deseable, mucho más democrática y abierta. Sin embargo, las bondades de este diseño no logran reflejarse en la práctica cotidiana. La ética pública y la cultura de la transparencia no han logrado permear en la cotidianidad de servidores y, lo que es peor, de la sociedad civil. Este es el nodo del sistema que, me parece, no ha logrado operar con la suficiente eficacia. Es cierto que se han hecho esfuerzos más o menos sugerentes en este sentido, pero los resultados que arrojan no son los esperados. Por ello, desde mi punto de vista, debemos replantear los métodos, los mecanismos y las estrategias para introducir en lo más profundo de la conciencia colectiva la nueva realidad de la apertura, la verdad y de la responsabilidad pública compartida. 2. Revisión de perfiles profesionales. Muchos de los defectos en la operación de un órgano de relevancia social tienen su origen en lo inadecuado de los perfiles de los miembros y los funcionarios que lo componen. No obstante, lo extraño es que el problema no tiene que ver con el cumplimiento de requisitos legales, más bien se encuentra relacionado con la revisión de estos requisitos y de los propios estándares de selección. Esto nos lleva a enfrentarnos con la necesidad de modificar las reglas de acceso a los diversos puestos y atacar una especie de sentimiento de identidad diferenciada. Ahora bien, a partir de la revisión de los procedimientos operativos y de gestión, se puede contribuir a, por un lado, reducir la excesiva regulación, la cual, desde un punto de vista bastante difundido, suele ser el reflejo de una mala organización, de opacidad y de ineficiencia. Y por otro lado, determinar con exactitud las acciones o etapas de los procesos que requieren fortalecerse, corregirse o eliminarse. Por ejemplo, la revisión constante de la plataforma electrónica para realizar solicitudes, el análisis crítico de las estrategias de vinculación con la sociedad, el examen de los parámetros metodológicos a partir de los cuales se evalúa el cumplimiento de las obligaciones. Pues, señora diputada, señores diputados, creo que con base en estos presupuestos es que expreso un genuino interés de participar, si me lo permiten ustedes, en una encomienda a este calado, en la puesta en marcha de un nuevo modelo que se instaura y con el compromiso, la responsabilidad, la experiencia, la neutralidad y la ética pública que me respaldan. Deseo manifestar a ustedes también que durante 6 años conduje un ambicioso proyecto de capacitación en la materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ahora Ciudad de México, y del cual surgieron resultados sorprendentes. Obtuvimos grados de excelencia y premios destacados en esta materia. Pero además, lo digo finalmente, es lo más importante, pude conducir durante más de un año la encomienda que en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y protección de la memoria documental de la misma institución. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Es cuanto. Muchas gracias, ciudadano Jaime. Siguiendo el protocolo, le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. A la urna. Misma forma la mía, de la urna. Usted también, por favor. Gracias. Leo la pregunta de la Sí, sociedad por favor. civil. Dice, ¿cuál es el plazo máximo que establece la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México para reservar la información por parte de los sujetos obligados? Ok. A partir de ese momento tiene 5 minutos para contestar sus preguntas. Contesto la pregunta directamente y después hago un contexto. La Ley de Transparencia, que por supuesto se aplica y es vigente aquí en la Ciudad de México, otorga un plazo para reservar la información de 3 años. Pero este plazo puede ampliarse hasta 2 años más. Esta es la información concreta, pero ¿qué significan estos plazos? Pues son unos plazos bastante reducidos. En la evolución del contexto normativo en la materia, se ha ido reduciendo significativamente el tiempo de respuesta. Esto es por 2 razones. Una primera, porque la eficacia en el derecho de acceso a la información pública no se presenta si
se discute demasiado, se delibera demasiado respecto de si existe una información que debe reservarse por causas de interés público. Por otro lado, se ha visto que la práctica en materia de transparencia y desde luego de acceso a la información pública nos exige que la ciudadanía tenga la información de manera oportuna. Y esto también significa que la negación de esta información, la negativa de esta información a partir de una reserva, de una clasificación, también se dé de manera oportuna. Esto detona todos los instrumentos que los ciudadanos tienen a partir de la ley para hacer revisiones en el caso del instituto o una revisión de segunda instancia en el caso del INAI para controvertir esa decisión. ¿Por qué? Porque las clasificaciones que realizan los entes obligados, sus comités de transparencia, tienen la exigencia de ser racionales y esta racionalidad puede discutirse y debe discutirse por los ciudadanos y las ciudadanas que acceden o pretenden acceder a esa información. Es decir, es un elemento muy relevante y creo que en esto la ley de la Ciudad de México es de vanguardia, ha reducido significativamente los plazos. Es cuanto. Perfecto, ciudadano Jaime, muchas gracias por sus respuestas. Le instruyo a esta Secretaría Técnica si pudiese acompañar al ciudadano afuera de este salón de sesiones. Muchas gracias por su Muchísimas gracias. respuesta.